En la última clase nosotros vimos todas las características de un ecosistema relacionadas con la termodinámica. Vimos que los seres vivos son sistemas abiertos, son capaces de fluir materia y energía. Son capaces de tomar materia del medio ambiente, procesarla y volverla al medio ambiente. Y lo mismo pasa con la energía. También vimos que habían dos leyes de la termodinámica que se aplican en un ecosistema, que el primero es que los seres vivos tienen la capacidad de transformar la energía, y les daba el caso de la comida. Sacamos energía de ahí, la transformamos, la utilizamos, y aquí se aplica la segunda ley que tiene que ver con la conservación de la energía. Y esa conservación siempre va a ser en forma de calor. Siempre se disipa un porcentaje de energía en forma de calor al medio ambiente. Y eso refleja de que somos sistemas abiertos. Bueno, lo último que vimos también la semana pasada fue el tema de las pirámides. La pirámide de energía, la pirámide de biomasa y la pirámide de número. Y terminamos esa clase con esto de acá, que tiene que ver con la clase de hoy día, poblaciones. Vimos la organización biológica de un ecosistema que parte con una especie cuya capacidad fértil es la que la va a caracterizar. Vimos también una característica general de las poblaciones, que son conjuntos de individuos de la misma especie. Vimos también las comunidades, que son conjuntos de especies distintas en un lugar. Y cuando a ese lugar yo le aplico factores abióticos, ya comenzamos a hablar de un ecosistema. Estudiar el ecosistema es súper amplio, ¿ya? Es bien complejo. Por lo mismo, vamos a comenzar y vamos a dividir este contenido primero en todo lo que tiene que ver con las poblaciones y posteriormente con las comunidades. Y vamos a terminar con la intervención que hace el humano, la especie humana, en los ecosistemas. Y ahí estaríamos listos con esta gran unidad que es importantísima para la paz. Ya, primero, como vamos a hablar de poblaciones, es importante saber y recordar que las poblaciones es un conjunto de individuos de la misma especie que habita en un lugar determinado, en un tiempo determinado, como nosotros ahora en esta hermosa sala. Lo primero que tenemos que manejar respecto a las poblaciones, aparte de su definición, es si esta población siempre es permanente en el tiempo o bien tiene variaciones. Y, adelantándonos un poco, tiene variaciones, tiene un comportamiento dinámico en las poblaciones. Ese comportamiento dinámico, ¿ya? Y la cantidad de individuos que forma la especie, que forma la población, se va a conocer como el tamaño poblacional. Obviamente se llama tamaño porque uno lo puede hacer en referencia a que si es muy grande o si es muy pequeño. Entonces, ¿qué nos va a indicar el tamaño poblacional? Según lo que indica acá, nos va a indicar el número de individuos que forma esa población, ¿ya? El número de individuos de la misma especie, obvio, que forma esa población. Por ejemplo, acá, en el cuarto medio B, tenemos una población, porque somos todos de la misma especie. Y si hablara sobre el tamaño poblacional, tendría que indicar cuántos habemos en esta sala, cuántos individuos de la especie humana estamos en este lugar en este preciso momento. Por ejemplo, dando un número, somos 40. 40 vendría siendo el tamaño poblacional. El tamaño poblacional se representa con una letra y de aquí en más van a aparecer muchas letras. Lo bueno es que en la PAES no te pide calcular nada, simplemente que te aprendas la fórmula. Y para entender fórmulas necesito entender o saber, en este caso, qué significa cada letra que va a empezar a aparecer acá. El tamaño poblacional se representa con la letra N. Y el tamaño poblacional, ¿cierto?, que indica la cantidad de individuos, la especie que hay en un lugar, nunca es continuo. Siempre va a ser dinámico, siempre se va a estar moviendo el número. Van a comenzar siendo 40, de repente van a aparecer y seremos 43, de repente por alguna causa vamos a bajar a 37, después volveremos a ser 41, después seremos 32 y así. Siempre se comporta de manera dinámica. Y hay dos factores que van a aumentar el número, van a aumentar el tamaño poblacional y dos factores que van a disminuir el número, que van a disminuir el tamaño poblacional. Los que aumentan van a ser dos. Los nacimientos, que se representa con la letra N minúscula, y la inmigración, que se representa con la letra I minúscula. ¿Por qué suman? Porque si tenemos un tamaño poblacional de 40, y como siempre en un ecosistema, los individuos, los seres vivos se están relacionando de alguna u otra manera, un tipo de relación que puede existir en la reproducción. Entonces, mediante la reproducción,
pueden haber más nacimientos y aumentar el número del tamaño poblacional. Ya, por ejemplo, acá si somos 40 y hay nacimiento de 2 individuos, no somos 40, ahora seríamos 42. Y lo otro es la inmigración. Quienes llegan a esta población, quienes vienen de afuera, quizás de otra población, y se insertan en esta población que tenemos acá. Por ejemplo, ahora somos 40 y puede ser que llegue uno atrasado y dice, tío Nico, llegué atrasado, vengo de otro lugar. Como está insertándose en esta población, suma un número más. Pero hay otros dos factores que van a disminuir el tamaño poblacional, que van a disminuir el número, que ya no seremos 40, sino podríamos ser 37, 35, no sé. Las muertes. Ya, las muertes es una variable que disminuye el tamaño poblacional y se representa con la letra M minúscula. Somos 40, murieron 2, somos 38. Y la emigración. Por ejemplo, algunos de acá dicen, ¿saben qué? Las condiciones no están óptimas para yo estar tranquilo en esta sala, mejor me voy. Al retirarse esta población, el tamaño se ve afectado y disminuye. Ya no somos 40, ahora somos 39. No lo puse acá, pero es importante saber que el tamaño poblacional nunca es permanente, el tamaño poblacional, siempre es dinámico. Suma, baja, se mantiene. Suma, baja, se mantiene. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta acá? Ya. Ahora, yo les comentaba recién que el tamaño poblacional, habían algunos factores que disminuyen el tamaño. Y esos factores que disminuyen, por ejemplo, va a ser la emigración. ¿Por qué ocurre migración? Porque muchas veces las condiciones del lugar no son las óptimas. No son las óptimas. Y acá, en este gráfico, hay algunos conceptos que son bien importantes, que es el concepto de tolerancia, estrés y eventualmente una muerte, que también va a afectar al tamaño poblacional. Mire, le voy a explicar ahora, según este gráfico, cómo va a fluctuar, cómo va a cambiar el tamaño poblacional, cómo aumenta, cómo disminuye el número. Acá, por ejemplo, tenemos varios factores, un límite tolerante, un límite estresante y un límite intolerable. ¿Qué pasa en el límite tolerante? Acá voy a encontrar las condiciones óptimas para que pueda vivir un ser vivo y vamos a tomar como ejemplo a una planta. La planta, más o menos, su rango óptimo de sobrevivencia va a ser de 21 grados Celsius. Es una condición completamente favorable. Lo que más tolera es el rango óptimo. A los 21 grados Celsius, como es un rango óptimo tolerable, la planta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crecer más, se va a desarrollar más y se va a reproducir más. Si hay más reproducción, hay más nacimiento. Si hay más nacimiento, el tamaño poblacional aumenta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una condición del por qué aumenta un tamaño poblacional. Dentro del mismo límite tolerante, hay una zona que no es tan tolerable, pero sigue siendo tolerable. Por ejemplo, el rango óptimo para que la planta pueda crecer más, reproducirse más, etc., son 21 grados. A los 28 grados, por ejemplo, sigue siendo un límite que puede tolerar la planta. Pero acá, tanto la reproducción como el crecimiento y el desarrollo se ve afectado. Lo sigue haciendo, pero lo hace menos. Hay menos crecimiento, las plantas son más chiquititas, hay menos desarrollo, lo que implica que el proceso de reproducción, por ejemplo, de crear semillas, sea más dificultoso y el tamaño poblacional acá se puede ver afectado porque no hay más nacimientos. El límite de estrés para esta planta, por ejemplo, es cuando la temperatura ya no es 21, que era lo perfecto, ya no son 28, que era lo tolerable. Ahora son, por ejemplo, 32 grados Celsius. Acá ya no existe más crecimiento, ya no existe más desarrollo, ya no existe más reproducción, porque la planta está entrando en un periodo donde es difícil sobrevivir, muy difícil, está al límite de la muerte. Entonces, ¿qué va a hacer la planta en este caso? Solamente va a hacer todo lo posible para sobrevivir, no se va a reproducir porque apenas está viviendo, no lo va a hacer. Y por último, tenemos la zona de estrés intolerable. Aquí la planta definitivamente ya no puede seguir, ya no tiene las condiciones necesarias para que pueda sobrevivir. Por ejemplo, llevándolo al extremo, una planta que está a 50 grados Celsius. Definitivamente la planta ahí muere. Y aquí aparece un segundo factor que
cambia el tamaño poblacional, que vendría siendo la muerte, la mortalidad. Ahora, si en el caso de acá no fuera una planta y fueran animales, perfectamente, cuando un animal, por ejemplo, no sé, unos zorritos, ya se encuentran en un estado de estrés fisiológico, como los animales se pueden desplazar, dicen, ¿sabe qué? Estas condiciones yo no las puedo tolerar. Hay mucho calor aquí. Mejor nos vamos a otro sitio donde las condiciones son favorables. ¿Qué animales hacen eso constantemente? Son las aves, que tienen justamente periodos de inmigración y periodos de emigración en un tamaño poblacional. Sigamos. Vamos a ir definiendo ahora, más o menos de manera súper rápida, después de la explicación del gráfico, los distintos factores que van a provocar que el tamaño poblacional sea de manera dinámica, ¿cierto? Que el número no sea constante, sino que vaya sumando, restando, se mantenga, etc. Por ejemplo, tenemos la tasa de la mortalidad, que indica justamente cuántos individuos de una población mueren, ¿ya? Y hay una fórmula para esto, que es tasa de mortalidad es igual al número de los muertos dividido la población total y eso multiplicado por 1000. Esto que está aquí, si bien es cierto, es importante, yo no lo he visto en la PAES que los hagan calcular. Ahora, ¿el tamaño poblacional es afectado por las muertes? Sí, porque las muertes, como les decía anteriormente, disminuyen el número de individuos de esa población. Respecto a esto, existen unas curvas, un gráfico, que este gráfico de aquí también es súper importante, que se llaman curvas de supervivencia o de sobrevivencia. Los organismos somos todos distintos. Por eso existe la biodiversidad, porque somos distintos y al ser distintos podemos tolerar ciertas condiciones que otros quizás no lo pueden hacer. Por ejemplo, tenemos acá 3 tipos de curva de supervivencia. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1, que en la otra diapositiva lo voy a explicar mejor, pero de manera rápida, el tipo 1 dice acá que tiene una pérdida tardía. ¿Qué cosa pierde tan tarde? La vida. Porque estos organismos que son de curva de supervivencia de tipo 1 viven mucho tiempo, mucho tiempo. Por ejemplo, las tortugas de Galápagos, que pueden vivir hasta 150, 170 años, ¿ya? Y tiene otras condiciones que las voy a explicar en la siguiente diapositiva. En el lado opuesto, tengo la curva de supervivencia de tipo 3, que es una pérdida temprana. ¿Qué es lo que pierden de manera temprana? La vida. La curva baja repentinamente porque mueren a temprana edad. Y al centro tenemos la curva, que no es una curva, es una recta en este caso, de pérdida constante, ya que ahí es como un cierto promedio entre vivir mucho y vivir poco. Un ejemplo concreto del tipo 2 son las aves. ¿Por qué las aves? Porque tienen esa capacidad de, si las condiciones del lugar se ven desfavorables, ¿qué es lo que hacen? Emigran y llegan a otro lugar donde las condiciones sean un poquito más óptimas para su supervivencia. Acá les voy a explicar nuevamente con otro ejemplo la curva de supervivencia. Recuerde que la curva de supervivencia tiene que ver con la tasa de mortalidad. Hay 3 tipos de curvas, tipo 1, tipo 2, tipo 3. En este caso, y en todos los casos, los de tipo 1 tienen la capacidad de sobrevivir muchos años y esto tiene una causa. Esta causa es que los animales, por ejemplo, de tipo 1 tienen pocas crías. Al tener pocas crías, el cuidado es mucho mayor. Por consiguiente, al cuidarlo más, y estas alcanzan mayor estadio de desarrollo. Por ejemplo, en el caso humano, una persona, yo por ejemplo, que tengo a mi hijo, tengo un hijo, voy a cuidarlo siempre para que pase de la etapa infante a la niñez, a la adolescencia, a la adultez, esperando que llegue a la vejez. En cambio, los de tipo 3, que son lo contrario, tienen muchas crías. Entonces, el cuidado de todas esas crías tiene efecto en que no todas las crías vayan a sobrevivir y por ende tengan una pérdida de la vida temprana. Por eso en el gráfico anterior decía curva de tipo 3, pérdida temprana porque mueren tempranamente. Y en el caso del tipo 2, que nuevamente es un caso y un ejemplo de las aves, ¿por qué es constante? Es una recta porque tienen la capacidad de poder emigrar
ir a buscar condiciones que sean favorables, evitando así condiciones de muerte. ¿Se entiende? Perfecto. Ya, seguimos con otro factor que va a modificar y provocar que la tasa poblacional sea dinámica, que vendría siendo la tasa de natalidad. ¿Cuántos nacimientos hay en esta población? ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula bien sencilla, que es muy parecida a la de mortalidad, solamente se cambia mortalidad por nacimientos. Tenemos el número de nacimientos dividido la población total y eso se multiplica por 1000. Ahora, como vimos anteriormente en el gráfico de tolerancia e intolerancia, cada vez que los individuos de una población estén insertos en un ecosistema donde hayan condiciones completamente favorables y tolerables, eso implica directamente a la reproducción. Si hay buenos recursos, si hay una buena condición, por ejemplo, si hay buenos recursos en el sentido de que estamos cerca de un río, hay buenos minerales en el suelo, y si hablamos de condiciones, hay una buena humedad, hay una buena temperatura y todo eso es favorable para la población. ¿Qué es lo que va a hacer la población? Se va a comenzar a reproducir más. Y esto es una relación directa en biología entre las condiciones y los recursos, sean favorables, sean óptimos y tolerables, la población siempre va a comenzar a reproducirse más. Siempre. No es una ley, pero siempre es la tendencia. Por ejemplo, acá en este gráfico, que es bien sencillo, veo el crecimiento de la población humana. Crecimiento poquito, constante, pero hubo un momento en la historia de la especie humana que la población creció exponencialmente. Pregunta, ¿qué creen que apareció acá? ¿Pero qué ocurrió acá en nuestro entorno que favoreció que la población humana tuviera este crecimiento exponencial? Las condiciones, los recursos, ¿eran más favorables o desfavorables? Más favorables. De hecho, desde el punto de vista de la ciencia, aquí comenzó una revolución que se llama la Revolución Verde. Avances tecnológicos y de medicina que hicieron que la población humana tuviera mejor esperanza de vida. Y al tener mejor esperanza de vida, mejores condiciones, ¡pum!, se comenzaron a reproducir más y ahora estamos pésimos. De hecho, los recursos naturales se acaban más o menos en agosto. Terrible. Ya, ¿pero me entienden? A medida que hay mayores condiciones favorables, recursos favorables, la reproducción va a ser mucho más alta. Continuamos con tasa de migración. Recuerden que para el tamaño poblacional, para que sea dinámico, de hecho es siempre dinámico, tenemos tanto la emigración como la inmigración. La inmigración suma, la emigración resta. Pero acá esto se llama tasa de migración y considera los dos factores, tanto la inmigración como la emigración al mismo tiempo. Para esto se puede calcular y utilizar la siguiente fórmula, que es la inmigración, los que llegan a la población, menos los emigrantes, los que se van de la población. Y a eso se divide el número total de la población. Se saca el numerito y eso te indica la tasa de migración. Ahora, el ejemplo que está acá tiene que ver con el crecimiento poblacional de las aves, que este gráfico sí va a aparecer en mi prueba, chiquillos. Este sí, el de crecimiento humano no me interesa mucho porque es demasiado notorio, pero este de acá sí. ¿Qué me tengo que fijar para saber que es un gráfico que representa la tasa de migración? La variación. El tamaño poblacional en algún punto va a ser muy alto y después va a ser muy bajo. Después va a ser muy alto nuevamente y después muy bajo de nuevo. Y eso me indica que algo está pasando con la población. ¿Qué está pasando? De repente hay 50, de repente hay 10, de repente hay 90, de repente hay 20, de repente hay 50 de nuevo, de repente hay 4. ¿Por qué pasa eso? Esto pasa por los que tienen la capacidad migratoria, por ejemplo, las aves. Si vemos acá, en el ejemplo, acá el tamaño poblacional es alto. De repente baja abruptamente, de repente sube abruptamente, de repente vuelve a bajar, vuelve a subir, 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 vuelve a bajar y se mantiene. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué fluctúa tanto el tamaño poblacional? Porque me está indicando que los individuos de esa población están saliendo de la población. La pregunta es, ¿por qué salen de la población? ¿Y por qué salen de la población? ¿Qué pasa con las condiciones de donde estaban habitando? Son
son desfavorables. Entonces, por eso salen de la población. Cuando ingresan nuevamente a la población, es porque las condiciones cambiaron. Ya pasa de ser desfavorables a una condición favorable. Perfecto. ¿Ya? Y eso me indica que el tamaño fluctúe tanto en tan poco tiempo, porque depende netamente de la capacidad migratoria y de las condiciones ambientales. Lo último que vamos a ver va a ser la densidad poblacional. Ya vimos todos los factores que influyen en el tamaño poblacional. Y el tamaño era la cantidad de individuos que forman la población. En cambio, la densidad es lo mismo. La cantidad de individuos que forman la población, pero que están insertos en una cierta superficie determinada. ¿Cuánto espacio utiliza esa especie? ¿Cuánto espacio utiliza esa población? ¿Ya? Y a eso vamos a conocer como la densidad poblacional. ¿Cuántos son y cuánto espacio utilizan? Por ejemplo, en esta sala somos 40 y no va a ser lo mismo que seamos 40 en estos 60 metros cuadrados a que seamos los mismos 40 en una sala de 20 metros cuadrados. Porque el espacio disponible para cada uno se va a ver completamente reducido. Y eso también afecta al tamaño poblacional, porque si las condiciones me las cambian y me achican, por ejemplo, la sala, voy a tener quizás más roce con otro individuo, me va a generar un cierto estrés con otro individuo y eso va a provocar o que mueran o que emigren. Y eso igual puede afectar en el tamaño de la población. Ahora, yendo netamente con la densidad poblacional, que repito, es la cantidad de individuos en cierta superficie, cuánto ocupan de superficie. Y esto se puede calcular de manera bien sencilla, no nos vamos a complicar tanto la vida con esto. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera, la densidad poblacional va a ser el número de la población, por ejemplo, 20, en una superficie, por ejemplo, en 10 metros cuadrados. Esto igual se puede calcular, por ejemplo, cuando las poblaciones son muy grandes, se puede calcular en base también a kilómetros cuadrados. Ya, de hecho, el ejemplo que les voy a mostrar a continuación es en base a kilómetros cuadrados. Pero quiero que entiendan que la densidad es tamaño poblacional más la superficie. ¿Cuántos son y cuánta superficie van a ocupar? Por ejemplo, acá les tengo un caso que dice lo siguiente. En un área geográfica tiene una población de 9.800 habitantes y una superficie de 15 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la densidad poblacional para este caso? ¿Cómo lo hago? Reemplazando. Sé que la densidad se calcula la población dividida la superficie. En este caso la población son 9.800, entonces pongo acá 9.800 y lo divido por la superficie que están ocupando, que en este caso son 15 kilómetros cuadrados. Ese resultado, el resultado de esa operatoria me da 653. ¿Qué significa eso? Que con los datos dados se puede calcular que existen 653 habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Qué tiene de implicancia esto? Que a medida que el tamaño de la población aumente, es decir, sean más, y la superficie se mantenga, el espacio disponible para cada uno de ellos se va a ver reducido. Al verse reducido, las condiciones ambientales van a comenzar a ser desfavorables. De hecho, lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, que puede aumentar, por ejemplo, la competencia entre individuos. ¿Ya? Así que eso ha sido la clase de hoy. Espero le haya gustado. Le mando un besito. Suscríbase, denle al like. Besitos.